Bueno, ahora sí, buenos días. Vamos a dar inicio formal al webinar. Eh, Como dijimos, hoy vamos a hablar sobre lo que es esta nueva reglamentación, reglamentación europea, la conocida como la GDPR o RGPD, según el idioma en que la hablemos. Esto significa es el nuevo reglamento general de protección de datos y vamos a hablar un poquito sobre qué es, qué representa y cómo va a impactar a las empresas y a nosotros como ciudadanos que estamos fuera de la Unión Europea, en estos casos en Latinoamérica, ¿no? Voy a hacer una pequeña introducción de quién soy, para los que no me conocen. Hay mucha gente amiga en el chat, pero los que no me conocen, bueno, como ven, mi nombre es Ricardo Martínez, soy el gerente de negocios regionales y de alianzas para Latinoamérica y jefe de la representación comercial de Searching for en Argentina. Nosotros somos una compañía de origen ruso que cuenta con 22 años en el mercado de IT y los 12 últimos años ofrecemos soluciones de seguridad para la prevención de fuga de la información. Tenemos oficinas y representaciones distribuidas en todo el mundo. Actualmente estamos con operaciones en 17 países y contamos con más de 2.000 clientes en estos países. En Sudamérica abrimos la operación el año pasado, ¿sí? Y además de tener la representación comercial en Argentina, también hemos abierto la oficina regional en Brasil para atender ese mercado y allí también está todo nuestro soporte técnico para dar soporte a toda la región. La idea de este webinar, a ver qué pasa que no me pasa un segundito, ahora sí. Bueno, la idea de este webinar es dar una introducción general al tema sobre la nueva reglamentación. Sí, vamos a explicar asuntos generales como qué es la RGPD, qué significan estas siglas, ya que por sí solo muchos no dicen, sí, pero sin embargo, estas siglas esconden la última y la más profunda reforma de regulación europea en materia de lo que es protección de datos, ¿sí? También cuáles son las obligaciones en materia de cumplimiento que deben tener las empresas y cómo va a cambiar nuestra vida en los negocios. Este es un índice genérico de lo que vamos de los temas que vamos a tocar, pero básicamente la vamos a dividir en 3 puntos, ¿no? Y podemos decir que en la primera parte vamos a dar un pequeño pantallazo para aquellos que no conocen la norma, ¿sí? Una breve introducción de qué significa. Seguido vamos a ver algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta a la hora de proteger los datos que tenemos, ya sea de nuestros clientes, de nuestra plantilla. ¿Sí? Y por último, partiendo de nuestra actividad como desarrolladores de soluciones y recursos para la seguridad informática, le vamos a compartir con ustedes cuáles son los aspectos más sutiles y algunos pormenores sobre lo que es la protección de datos. ¿Sí? Entonces, GDPR o GDP significa General Data Protection Regulation o Reglamento General para la Protección de Datos. Que es, bueno, como dijimos, es la nueva regulación europea para la protección de los datos personales y que reemplaza la actual regulación que existe allá en ese continente. Según lo que expresa la Unión Europea, los datos y la información personal son un recurso esencial para el crecimiento económico, generación de empleo y progreso social. Además está decir que es un recurso muy valioso para las empresas y mucho más para los delincuentes que se quieren hacer de cualquier dato identificable de las personas. Lo importante es que a partir del 25 de mayo esta reglamentación es obligatoria para las empresas y para las personas que manejen datos personales, ¿sí? Cuando hablamos de datos personales o identificables, nos estamos refiriendo a los distintos datos que pueden identificar a una persona, como ser el nombre, el apellido, el documento, los datos biométricos, datos genéticos, tipo de sangre, las enfermedades, las tarjetas de crédito, cuentas bancarias, dirección de email, dirección IP, ¿sí? Redes sociales, raza, preferencia sexual, patrones de compras y mucho más que pueden servir como para identificar o agrupar a las personas.
Sí, más adelante vamos a ver los detalles de lo que incluye la nueva reglamentación. Pero es importante saber que toda la información, todo esto que estamos hablando, tiene un ciclo de vida, ¿no? Que va desde el ingreso del dato, desde la obtención del dato, el almacenamiento, cómo la vamos a procesar, cómo vamos a intercambiar estos datos dentro y fuera de las empresas y cómo nos resguardamos y cómo finalmente debemos y cómo eliminamos esta información, ¿sí? Y entendiendo estos procesos es la clave de cómo vamos a poder cumplir con la norma europea. Como dije, esta norma fue sancionada hace 2 años atrás, ¿sí? Ya estaba en vigencia. Lo que sucede es que el ente regulador dio 2 años para que las empresas se adecúen y a partir del 25 de mayo ya en condición de ley puede aplicar sanciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que si no se cumple, la sanción máxima puede llegar a alcanzar a los 20 millones de euros o el 4% de la facturación global o la que sea mayor de las dos, ¿sí? No, es una o la otra. En el caso de nuestras regiones, para las pymes como máximo seguramente serán los 20 millones de euros, ¿no? Ya el resto es para empresas mucho más grandes. Y el sitio de aplicación no es solo la Unión Europea, sino en todos aquellos países donde tengamos operaciones con europeos o donde tomemos algún dato de algún ciudadano europeo. Esto también es importante. Hoy podemos decir que muchas empresas cuentan con mecanismos de protección de datos, ¿sí? Pero la nueva reglamentación aumenta la responsabilidad de cómo se tratan estos datos durante todo su ciclo de vida que hablamos, ¿sí? Es decir, cómo se van a procesar, cómo se obtienen, cómo se almacenan, cómo se van a utilizar y luego la eliminación definitiva de ese dato, ¿sí? Una de las características principales de la norma es que no solo establece responsabilidades para la empresa que tiene los datos y que los utiliza, sino también que traslada esa responsabilidad a las empresas que se subcontraten para el procesamiento de la información. Y aquí está una de las tantas novedades que van a crear dos figuras nuevas para el cumplimiento de estas regulaciones, y son el controlador de los datos, ¿sí? Y esta puede ser una persona física o jurídica, puede ser un ente oficial, un organismo, una agencia, o alguna asociación con otros, que va a definir los objetivos y los medios de procesamiento de los datos, ¿sí? Esto es parte del artículo 4 de la reglamentación general. Y la figura del procesador es también una persona física o jurídica, ¿sí? O cualquier organismo que procese los datos personales en representación del controlador. Y en este caso, el procesador debe mantener un registro estricto de todas las operaciones que se utilizan para el procesamiento de los datos personales ejecutados en nombre del controlador, ¿sí? Y si el procesador no tuviera un representante en la Unión Europea, va a tener que designar a una persona para estos casos, ¿sí? Y la otra función que tiene es notificar al controlador inmediatamente cualquier incidente de fuga de esos datos personales o si está participando de actividades de transmisión de datos fuera de las fronteras de Europa. Entonces, tanto los supervisores y los procesadores, dentro de sus programas, deben definir informes y deben crear una figura nueva, ¿sí? Que es el oficial de protección de datos, ¿sí? O el delegado de los datos. Entonces, el Reglamento General de Protección de Datos va a establecer que el controlador debe cooperar en ciertos casos con los procesadores de datos. Esta persona debe mantener los registros, deben evaluar cuál es el impacto del procesamiento de los datos, ¿sí? Cuáles son los derechos de los interesados, cuidar de ellos, ¿sí? Implementar mecanismos de protección sobre esos datos. Debe definir en qué momento recopilar los datos personales y debe entregarle a quien lo solicite de información completa sobre los fines de la recopilación de los datos, ¿sí? Y si además el interesado quiere que esos datos no sean utilizados, dentro de las 72 horas debería dar aviso y borrar esos datos, ¿no?
y en caso de que se produzca una filtración y es detectada, también debe informarle al damnificado lo que ha sucedido. Básicamente en este esquema lo que vemos es cómo es la recolección de los datos, ¿no? Es un esquema clásico de almacenamiento de datos, ¿sí? Y en la gran mayoría de los datos de los casos es como mostramos, ¿sí? Los datos llegan a través del operador, ¿sí? Del que toma el dato, ¿sí? O tal vez de la página web o de alguna aplicación que está tomando el dato. Esta información es recopilada, ¿sí? Normalmente lo que hace es tratar de ver si, bueno, si algún dato está erróneo, verificarlo, analizarlo, ¿sí? Con lo cual es muy importante seguir estos pasos. Llevar una auditoría de todos los registros de las acciones que se van a hacer con ese dato, a tener una diferenciación estricta sobre del acceso a esos datos. Si hay empleados dentro de nuestra organización que no tienen que manejar los datos, directamente no le damos acceso a ellos, ¿sí? Es importante guardar y codificar la información que es guardada, ¿sí? Para darle mayor seguridad. Y en el caso de acceder a ese dato, que el acceso sea, como dijimos, diferenciado y que se pueda verificar quién lo está abriendo, ¿sí? Básicamente, las empresas promedio tienen este esquema, ¿sí? Hay un perímetro exterior, está el área interna y se cree que normalmente los datos están en una base de datos, ¿sí? Pero bueno, en realidad va mucho más allá, ¿sí? Ya que el dato no Ay, solo qué va... bruto. Había empezado esto. Hola. Sí, les voy a pedir, yo no pude bloquear todos los micrófonos para evitar ruidos o filtraciones de sonido. Les ruego poner en mute sus micrófonos. Cualquier consulta, por favor, utilicen el canal de chat y al final del evento, si durante la charla no aclaramos el panorama, vamos a tratar de responder puntualmente la mayoría de las preguntas. Entonces, como decíamos, este es un esquema promedio, ¿sí? Donde los datos no solamente se van a encontrar en una base de datos aislados y guardados, sino también estos datos, al ser utilizados por el personal, pueden estar en las máquinas de cada uno, ¿sí? Pueden ubicarse en las nubes, pueden estar en servidores de datos, con lo cual el dato es muy dinámico, ¿sí? Y esa es la verdadera zona de existencia de datos, toda la organización. No me pasa, ahí está. Vamos a hablar un poquito sobre los derechos nuevos que tiene el usuario con la implementación de esta norma, ¿sí? Normalmente se dice que toda persona debe tener derecho y poder tener control sobre sus datos personales. Esto hoy está garantizado por lo que se llaman los derechos ARCO. ARCO es el acrónimo de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Rápidamente les voy a dar la explicación de cada uno. Es decir, cuando hablamos de derecho de acceso, estamos refiriéndonos al derecho que toda persona tiene derecho a solicitar la información al responsable de cualquier base de datos, ¿sí? Cómo están siendo utilizados los datos, cómo están siendo tratados, y en caso de que así sea, que estén utilizando los datos, también definir el alcance, ¿no? ¿Por qué se van a usar? ¿Cuál es el origen? ¿Qué comunicaciones se hicieron? ¿Cuáles se tienen previsto hacer? Ejemplo, en nuestro giro comercial tenemos que facturar. Entonces, bueno, le estamos pidiendo los datos para poder confeccionar la factura. Entonces, bueno, ese es uno de los fines que tenemos para utilizar el dato de las personas. El derecho a rectificación, ¿sí? Si yo encuentro que mis datos están dando vuelta por ahí, no me molesta que me manden información, o es más, quiero recibir esa información, pero esos datos no son correctos o son incompletos, puedo hablar con el propietario de esa base de datos para que pueda rectificar esa situación y corregirlos. ¿Sí? También puedo cancelar porque detecto que hay un uso excesivo en la comunicación de los datos o simplemente se está haciendo un uso inadecuado, me están mandando cosas que no me interesan, no son de mi interés, entonces puedo pedir la cancelación y que no me manden más nada. ¿Sí? Y la otra es la oposición,
que es este derecho que tengo a que no se usen mis datos, ¿sí? Directamente, y puedo pedir que ese dato sea borrado y eliminado para cualquier otro fin, entonces pido que se borren. La aparición de esta nueva normativa, de este nuevo reglamento, ¿sí?, ha ampliado los derechos del usuario. Ahora también hay figuras nuevas, como por ejemplo el derecho al olvido. Y esto se lo otorga a los europeos, ¿sí?, y da la posibilidad de borrar los datos personales para impedir no solo el uso de los datos, sino también poder traspasárselo a terceros, ¿sí? Yo no quiero que mis datos estén en ningún lado y menos que se los cedan a terceras partes, ¿sí? Además está mencionar los incidentes recientes de Facebook con la compañía inglesa, ¿no? De la recolección de los datos y el uso indebido que se han hecho de ellos. Entonces, cualquier empresa que procese estos datos debe eliminar los datos de cualquier persona que lo quiera, ¿sí?, que lo requiera. Y esta acción por sí misma no va en contra de los intereses de la sociedad o de los derechos esenciales de cualquier ciudadano, principalmente los europeos. Y dentro de lo que es la innovación de las reglas, también tienen otro nuevo, digamos, derecho que consiste que las empresas van a estar obligadas a proporcionar una copia gratuita y de forma electrónica y a pedido del titular, pasárselo a una tercera empresa. ¿Sí? Esto es algo así como la portabilidad numérica de los celulares. ¿Sí? Yo le puedo decir a empresa telefónica A que mi número lo quiero conservar, pero a partir de tal momento lo va a empezar a operar otro operador telefónico. Con los datos va a suceder lo mismo. Yo puedo decirle que mis datos sean transferidos a otra persona y no ser yo quien tenga que dárselos. También es mucho más estricta en lo que es lo que son los requerimientos para obtener el dato. ¿Sí? Ya hoy el tema de privacidad por defecto, privacidad en el diseño, cambia, ¿sí? Y hoy el consentimiento de una persona para que procesen sus datos debe ser expresado de manera explícita, ¿sí? Ya sea a través de la declaración, de decir, bueno, sí acepto que se utilicen los datos, ¿sí?, o en formas muy claras para el usuario. Ya no es más válido el consentimiento, por ejemplo, antes utilizábamos mucho en los formularios web poner un cuadro donde ya viene pretildado, sí, acepto recibir información de marketing, sí, quiero seguir recibiendo los newsletters, sí, quiero recibir información. Bueno, esto está altamente recomendado no utilizarlo más porque va a ser parte de lo que puede la norma interpretar como que está siendo violada y podemos ser pasibles de sanciones, ¿eh? Entonces, tampoco puedo invocar que el usuario del dato no se quejó. Es decir, si yo estoy mandando información y del otro lado no recibo la queja o el pedido de que no se utilicen esos datos, esa omisión no la puedo interpretar como aceptación, ¿sí? Entonces, el procedimiento debe ser claro y transparente del lado del usuario y del lado del propietario del dato, del que toma el dato, ¿sí? Tiene que también ser muy claro y poder la persona que quiere salirse de esa base de datos, de esa comunicación que se ha borrado, que se ha notificado, tiene que encontrar claramente cuál es el mecanismo, ¿sí? Ya sea un teléfono, una dirección de mail, una dirección física, un lugar específico que diga cuál es el procedimiento para poder ser quitado de esas bases. Ahora, la reglamentación es muy amplia, muy amplia, por eso no voy a dedicarme a explicar mucho más, ¿sí? Pero lo concreto es que no hay nada que diga cuáles son los procesos, ¿sí?, cuáles son los recursos, cuál es la tecnología, cómo debo hacer el cumplimiento efectivo de la norma, ¿no? Esto queda abierto al criterio de las empresas y de las herramientas que utilicen las empresas, ¿sí? Entonces, si analizamos la norma, podemos llegar a algunas conclusiones, ¿sí? Un segundo. Como por ejemplo, ¿qué debería hacer?
y básicamente lo primero que analizamos de haber leído la norma es hacer una primera auditoría, ¿sí? Saber en cuál es mi estado de situación, y una vez que conozco cuáles son los datos, que los tengo categorizados, que sé de a quién pertenecen, realizar una actualización permanente de estos datos, mantener viva esa base de datos, ¿eh? Para poder saber realmente quién quiere ser comunicado, a quién le debo comunicar, qué información debo conservar o no. Vuelvo a insistir con el tema de la encriptación, de la codificación de los datos. Hoy es un activo muy valioso y por ley nos están obligando a protegerlo, con lo cual la codificación, el encriptado es una medida para asegurar de que no pueda ser accedido por terceras partes, ¿sí? Vamos a tener que introducir esta figura del delegado de protección de datos o el DPO. Aquí es importante destacar que no es una persona que deba ser exclusiva de la compañía, puede ser un recurso compartido entre varias empresas. Lo que dice la norma es que este recurso, en caso de producirse un incidente, debe estar presente en el momento. Así que bueno, ahí habrá que buscar los mecanismos como para poder utilizar esta figura, ¿sí? Muy importante, y como en cualquier otro ámbito de nuestra empresa, y en las partes técnicas debemos capacitarlos permanentemente. O sea, nuestro personal técnico debe entender y debe estar atento a cuáles son las tecnologías, cómo protegerse, saber cuáles los métodos de protección de los datos, la importancia del dato hoy. ¿Sí? Hoy normalmente nuestras estructuras de infraestructura, precisamente de las áreas de TI, están muy abocadas y están dedicadas a la operación del negocio, que el negocio no caiga, que se mantenga activo, que haya disponibilidad permanente, y no se tiene mucho en cuenta el tema de la protección del datos, con lo cual debemos hacer campañas también para que tomar conciencia de la importancia de esto. Y no solo al personal técnico, también debemos concientizar y motivar al personal no técnico de la importancia del manejo que estamos haciendo con los datos. Y por otro lado, las políticas de seguridad debemos mantenerlas totalmente actualizadas, pero por sobre todas las cosas, no tener un manual de políticas de seguridad o cualquier otro tipo de acuerdo guardado en la biblioteca de la empresa, ¿sí? Esto debe ser activo, debe ser vivo. Las políticas de seguridad, de privacidad que escribamos deben estar al alcance de todos y todos debemos conocerlas, ¿sí? Y de alguna manera debemos obligarlo a los empleados, a nuestros colaboradores, que las respeten y que las cumplan. Se pone lento el pasaje de pantalla. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, ¿no? Para poder cumplir con la ley? ¿Qué es lo que no deberíamos olvidarnos de hacer para poder estar cubiertos, ¿no? Porque en realidad acá lo que más pesa es que al ser ley estamos obligados a cumplirla, y si no la cumplimos estamos obligados a pagar multas millonarias, ¿no? Ya lo dije y lo voy a decir tal vez otras veces: 20 millones de euros, 4% de la facturación global, o la que resulte más grande. Entonces, primero vamos a ordenar un poco los procesos, ¿no? Como dijimos, hacer auditoría, diferenciar los accesos, darle acceso a la persona que realmente utilice el dato, a la que no, directamente no le damos acceso, poder tener capacidad de encriptación, ¿sí? De manejar una codificación de todos los datos, configurar políticas de descubrimiento de los datos, basarnos y sostenernos, apoyarnos en alguna herramienta que nos permita que no se produzcan fugas o pérdida de datos, ¿sí? Tener control sobre los operadores de los datos, ¿sí? Tanto técnicos como no técnicos, y poder hacer un análisis detallado de toda la información. Vamos a ir paso por paso, y cuando hablamos de auditoría, es importante reconocer los límites de dónde llega nuestra infraestructura tecnológica, ¿no? Que
van más allá de lo que es la red local, ¿sí? Por eso debemos considerar ahora los servicios en la nube, que son cada vez más utilizados, y estos espacios también deberían estar sometidos a un estricto escrutinio, ¿sí? Si la compañía proveedora de estos servicios no nos garantiza que la supervisión es adecuada, deberíamos pensar en cambiar al proveedor para que nos garantice de que así va a ser. Tenemos que también monitorear la actividad de nuestro personal, saber cómo están utilizando los datos, qué acceso tienen a los datos. ¿Sí? Hay que, en este caso, también prestar mucha atención a los administradores del área tecnológica. ¿Sí? Cualquier actividad sospechosa en cuanto a los derechos de acceso, pongo un ejemplo, se le asigna a una persona una cuenta con más privilegios de los que necesitan, ¿sí? Bueno, esto puede ser un error, puede ser que copió el perfil y quedó con mayores privilegios de lo que estaba necesitando, pero sí es importante hacer un análisis a fondo de lo que está pasando. Y bueno, si después el resultado es negativo, está perfecto, se le quitarán los derechos que no necesita, ¿sí? Y por sobre todo los datos, los casos, es la posibilidad de auditar los datos, ¿sí? Hay que contar con alguna herramienta que nos permita categorizar los datos, ¿sí? Pero no solo los datos, sino también poder entender los contenidos que circulan sobre todos los canales de comunicación y poder hacer análisis de esos contenidos. Entonces, de esta manera vamos a poder evitar o tener controlado aquellos riesgos relacionados no con la tecnología, sino más con el factor humano, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy viendo la pantalla y puedo llevarme información de la pantalla simplemente levantando el teléfono y contándosela a otro, ¿sí? También puedo compartir cierta información dentro de mi red y mandar información o datos confidenciales a través de una carpeta compartida, o estoy trabajando en un tema importante, y compartir esa información y después olvidarme y dejarla en un repositorio que nadie ve, pero en algún momento puede aflorar. Con lo cual, recordemos que la infraestructura de tecnología hoy trasciende las fronteras de la empresa, ¿sí? Que trasciende la frontera de nuestra red LAN. Hablamos de diferenciación de acceso. Y acá tenemos tres partes, ¿sí? Una que es la física, ¿sí? En este caso, tenemos que poner de alguna forma una frontera para las personas que no trabajan, como dije, no trabajan con los datos por cuestiones de trabajo, o que sí trabajan, entonces tenemos que poder delimitar el caso, ¿sí? Y poder hacer en estos casos la auditoría tanto del personal como de la estructura, de los contenidos, ¿sí? Y poder armar una matriz de acceso físico a lo que es la parte de tecnología informática. Sí, por ejemplo, clásico es dar acceso a Wi-Fi corporativo, ¿sí? Y que a través de la Wi-Fi no se tenga acceso a documentos críticos. Cuando hablamos de auditoría por papeles, implica directamente limitar el acceso a los datos, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de la función de diferenciar los archivos en las carpetas del servidor, ¿sí? De las secciones de la página web, tener acceso o no, o tablas de gestión o sistemas dentro de la propia base de datos. Y por último, delinear cuál es el acceso por contenidos, ¿no? En este caso, si los datos personales van a aparecer en algún recurso compartido y público, esto debe ser de alguna forma limitado de manera automática, ¿no? Sí, aquí el mensaje es que cualquiera de estas etapas que no se cumpla va a neutralizar por sí al resto de las etapas, ¿sí? Entonces, cuando no protejo la parte física, bueno, un insider, esta amenaza humana va a poder actuar en beneficio propio. Hablamos del tema de criptografía, de encriptado, ¿sí? Hoy los medios de encriptación
deberían cumplir con los estándares de la industria, tener herramientas de encriptado que cumpla con los estándares internacionales. Eh, Seguramente en algunos países hay alguna reglamentación o alguna codificación regional o propia del país, con lo cual también debemos tener en cuenta lo que son los requisitos en cuanto a certificación local, ¿no? La norma no dice nada al respecto, ¿sí? Pero no cancela ni siquiera contradice el uso de estas herramientas, ¿sí? Para nosotros la codificación debería ser un régimen obligatorio dentro del funcionamiento del uso de los datos para evitar principalmente errores producidos por el usuario, ¿sí? Y algún uso indebido de manera deliberada. Por lo tanto, el empleado normal, común, no debería tener acceso a elegir cuál es el algoritmo de encriptación y mucho menos tener la posibilidad de desactivarlo, ¿sí? Por eso la encriptación no debería estar dado solamente en los canales por donde se va a transmitir el dato, sino también en dónde se almacena el dato, ¿sí? Entonces vamos a poder de esta forma protegernos de lo que son las amenazas tecnológicas, ¿sí? Y para hacer para mencionarlas, ¿no? Que no nos ataque un virus, que no nos ataque un secuestrador de datos, que no nos hagan alguna denegación de servicio, que nos ponga en riesgo la operación y el uso de ese dato, ¿sí? Y por otro lado, es importante poder codificar o cifrar el dispositivo donde se va a almacenar el dato, el dispositivo externo, ¿sí? Si yo autorizo sacar información por un pendrive, por una memoria externa, ese dato ahí adentro debería estar cifrado, cosa que si cuando salgo de la organización lo pierdo, se me cae, me roban en la calle, no se tenga acceso a ese dato, y de esta forma también voy a poder excluir las amenazas humanas, ¿sí? Entonces, tenemos una protección integral. Por un lado, nos protegemos de las amenazas tecnológicas y por el otro también todas aquellas que tienen relación con el factor humano, o sea, propiamente las personas que quieren cometer algún delito, ¿sí? Entonces, vamos a proteger no solo el perímetro corporativo, sino también el uso que se hace o el almacenamiento que se hace de los datos. Hoy las herramientas de criptografía no todas tienen la capacidad de separar claramente cuál es el dato personal a lo que no es dato personal. Por eso adoptar una codificación basada en contenido es complejo, ¿sí? Por eso la recomendación es aplicar el cifrado no solamente sobre los datos, sino también sobre el almacenamiento de estos. Podemos decir que las herramientas criptográficas nos van a proporcionar, tanto en el almacenamiento y la transferencia, entornos seguros, pero fuera de ese entorno seguro no vamos a estar protegidos. Muy importante es cómo vamos a hacer el descubrimiento de los datos, ¿no? Acá menciono cuáles son las categorías y cuáles son las búsquedas que se deberían detectar, ¿sí? Ya hablamos de lo que son los datos identificables, números de teléfono, código postal, tarjetas bancarias, ¿sí? Lo que voy a contarles un poquito es cómo llevaríamos a cabo la auditoría de esta estructura, ¿sí? Cómo estamos delimitando el acceso, cómo protegemos la encriptación, la información a través de la encriptación, ¿sí? Pero no vamos a poder protegerla si no tenemos normas de seguridad claras o si conociendo las normas, vamos a intentar eludirlas, ¿sí? Un ejemplo clásico es cuando un trabajador un usuario trabaja con los datos, ¿sí? En algún programa especial, en una matriz web, en algún lugar. Esto no le va a permitir no hacer un print screen, ¿sí? Tomar una captura de pantalla. No le va a prohibir bajar los datos y copiarlos al portapapeles y pasarlos a otro documento, hacer un cut and paste de algún documento específico, ¿sí? O directamente mandarlo a su cuenta de Dropbox en la nube, ¿sí? Entonces,
deberíamos tener la capacidad de reconocer estas situaciones y para poder detectar exactamente cuáles son los datos personales y dónde están en cualquier lugar del almacenamiento. ¿Sí? ¿Y cuáles son estos lugares? Y bueno, lo que tenemos a la mano, ¿no? La computadora personal, los perfiles de usuarios, ¿sí? Ya sea a través del Active Directory o alguna otra forma de acceso, carpetas compartidas de la red, ¿sí? Todo lo que son los sistemas de storage, ya sea una red NAS, un QNAP, lo que sea. Si vamos a hacer almacenamiento corporativo a través de SharePoint, los campos de textos en los sistemas de gestión, por ejemplo, en lo más popular, ¿no? MSQL, MySQL, Postgres, es decir, cualquier base de datos, ¿sí? Mantener las bases de datos en los sitios de la red, el correo corporativo, ya hablamos de las nubes, ¿sí? Cualquier dispositivo externo de almacenamiento, ¿sí? Incluso los teléfonos celulares. En conclusión, hacer este descubrimiento de los datos, ¿sí? Va a cumplir con la misión de auditorear internamente a la infraestructura de nuestro negocio, pero no va a tener alcance sobre los canales de comunicación. Para esto hay herramientas como el DLP que nos va a permitir controlar cualquier fuga que se realice en la mayor cantidad de los canales de comunicación. Por eso a la hora de implementar una solución de DLP, lo que debemos pedirle al DLP que tenga la capacidad de hacer seguimiento de el movimiento de los datos, y no solo esto, sino tener también la capacidad de análisis de los datos que va interceptando, ¿sí? En referencia a las políticas de seguridad que vayamos creando, ¿sí? Y en caso de que se viole alguna de las políticas de seguridad, dar aviso inmediato al encargado de la seguridad, al profesional, al oficial de seguridad, como se llame, ¿sí? Para que tome acción sobre el tema, ¿sí? Pero también debe tener la suficiente inteligencia para que los datos que entrega el DLP puedan ser analizados, ¿sí? Por métodos de búsqueda, de algoritmos reconocidos, ¿sí? Que nos entreguen cualquier tipo de información y además que nos entregue la capacidad de hacer forenses, ¿no? Es decir, que yo pueda correlacionar cada uno de los eventos y armar la película completa de lo que está pasando. O sea, no alcanza solo con detectar el infractor si yo no sé qué lo motivó a cometer el delito, qué es si tiene cómplices dentro o fuera de la compañía, ¿sí? Con lo cual es importante poder, como digo, no solo tener el control sobre el contenido de los datos, los canales de transmisión, la identificación del usuario, sino poder reconocer toda la cadena de eventos para poder después claramente tomar acciones sobre esto. Entonces, ¿qué debe controlar el operador de un sistema de esto? ¿Qué capacidad debe tener? Bueno, como dije, una herramienta de análisis para poder interceptar o seguir cualquier grabación de audio o video que se produzca dentro de mi red corporativa, ¿sí? Pero también debe entender cuáles son los procesos de gestión interno, ¿sí? Y conocer también cuál es la jerga de los delitos, ¿no? Porque de nada me sirve protegerme de algo que no conozco. Entonces también debo estar interiorizado del modus operandi o de las formas más comunes que hay para, para cometer algún ilícito, ¿no? Es importante conocer la ruta de las comunicaciones, ¿sí? Debo saber exactamente dónde se originó, cómo siguió, cuántos hay involucrados en el hecho. Lo sabe todo el mundo, está delimitado solamente a 2 o 3 personas. Entender todo el entorno y el ecosistema que se formó a través de esta fuga intencional o involuntaria, ¿no? También como voy a ver los contenidos, tengo que saber qué pasa con los archivos, cuándo se abren, cuándo se modifican, cuándo se toman parte de un archivo y se arman otros archivos similares. Debo tener la posibilidad de ver si corto y pego
de un archivo, de un documento realmente confidencial, donde tengo un diseño importante, una explicación importante o una campaña de marketing, que no sea cosa que esa hoja me la dividan en tantas partes como palabras tenga y armen tantos documentos y que después fuera de la compañía lo puedan volver a armar y llegar a tener el original de la información. Es decir, todo esto nos debería entregar el DLP en este caso, ¿sí? Para poder identificar y reconstruir cada uno de los detalles. Incluso esto nos va a permitir adelantarnos a los hechos y vamos a poder evitarlos, vamos a poder actuar durante el proceso que está pasando y bueno, en el peor de los casos, una vez que pasó. Como resumen, habíamos dicho que vamos a hacer la auditoría, vamos a hacer restricción del acceso, vamos a diferenciarlo. La diferenciación significa dejar pasar o prohibir el uso de ese dato, encriptarlos, con lo cual me va a proteger de que no me roben esos datos. Puedo hacer el descubrimiento de los datos, puedo ver los contenidos, puedo saber qué es lo que está dentro de ese dato, lo puedo detectar. Necesito una herramienta que interprete ese dato, esa comunicación, ese canal de transmisión por qué se está haciendo, que arme todo el escenario de la posible fuga, ¿sí? Y pasarle esa información a los que realmente están a cargo de la protección y la seguridad de nuestra información. Y bueno, ya prácticamente como para cerrar, como dijimos, es importante poder conocer cuáles son los problemas ocultos y para eso debemos tener control. ¿Sí? Aparentemente la palabra mágica en todo esto es tener control. No solo control de los datos, sino también control sobre los canales por donde se transmiten esos datos y fundamentalmente control sobre las personas que manejan esos datos. ¿Sí? Entonces, hoy hay herramientas modernas que nos van a permitir crear todo un ambiente seguro basado en políticas, ¿sí? Y vamos a proteger no solo nuestros datos internos de la empresa, sino también lo que la ley nos está obligando a proteger, que son los datos externos, ya sean de clientes, de empleados o de cualquier ciudadano que nos esté entregando el dato. Sí cabe destacar que no sabemos cómo va a aplicar muy bien, todavía no hemos visto que haya sanciones sobre esto, es muy reciente la aplicación, pero imaginemos que tenemos una operación en cualquier país de nuestra región y un ciudadano europeo nos hace una compra con tarjeta de crédito. Bueno, estamos tomando el dato. A partir de ese momento vamos a tener que empezar a cumplir la norma. ¿Sí? Es decir, el simple hecho de contar con los datos de la tarjeta de crédito de esa persona nos obliga a cumplir con la norma. No creo que los europeos se detengan en algo tan chico, pero es probable de que en un principio quieran dar algún ejemplo, alguna acción ejemplificadora y puedan tomar algún caso como ejemplo. Entonces, ¿cuáles serían los problemas ocultos? ¿No? ¿Qué pasa con los datos críticos? ¿Dónde se pueden almacenar o dónde se pueden transmitir? Y básicamente el dato está en una base de datos estructurada. También tenemos archivos gráficos que son sensibles a la confidencialidad. Hay documentos que son típicos, ¿no? Un contrato, un pasaporte, una tarjeta de crédito, ya tienen su estructura, su forma. Debemos también ser cuidadosos en la toma de esos datos cuando vamos a generar un formulario que lo vamos a levantar en nuestra página web, vamos a tener que tener en cuenta todo lo que dice la norma, ¿sí? Explicar por qué estoy tomando el dato, cómo va a ser utilizado, para qué fin, cómo lo puedo borrar, cómo puedo hacer que si el dato fue incorrecto, cómo modificarlo, ¿sí? Y todo aquel dato no estructurado también que puede formar parte de algún esquema mal utilizado o indebido para robar datos. ¿Y dónde se van a transmitir o dónde se van a guardar? Y normalmente tenemos archivos, tenemos carpetas que son compartidas, servidores de datos, tenemos pedacitos de texto que pueden estar perdidos y ser utilizados en otro documento más grande.
Cuando escaneamos una foto, cuando hacemos una captura de pantalla. Es decir, los hoteles hoy nos escanean la tarjeta de crédito y el pasaporte. ¿Qué pasa con ese dato? El robo de la identidad. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos registros de las comunicaciones o conversaciones que tenemos? ¿Sí? ¿Cómo accedemos a una PC? ¿O qué actividad tenemos o qué uso le damos al software no licenciado, que no está licenciado legalmente? Eso también nos puede generar algún inconveniente grave. Por eso debemos contar con herramientas de análisis seguras y con algoritmos probados, ¿sí? Y tener la posibilidad de poder hacer búsquedas cuando hacemos una investigación a través de ya sea de una palabra clave, de una frase completa, en tener un diccionario de la jerga delictiva. Sí, es muy particular cuando uno habla de sobornos o de coimas o de propinas, como se diga en cada país. Estos esquemas ya están normalmente estandarizados por el delito, con lo cual podemos armar un diccionario de estos, podemos armar también un diccionario de malas palabras. Yo quiero que mi clima laboral sea un ambiente cordial, tranquilo, que se lleve todos bien. Entonces, de alguna forma debo entender si se están insultando o están diciéndose malas palabras o palabrotas dentro del ámbito laboral o con nuestros clientes, poder entender qué es lo que está pasando. Tengo que conocer exactamente cuál es la estructura de esos datos, ¿sí? Cuáles son sus expresiones regulares. Una tarjeta de crédito, yo sé que está compuesta por 4 bloques de 4 dígitos, el código de autenticación detrás. Si un número de estos aparece en un mail, aparece en un documento, tengo que tener la posibilidad de interceptarlo rápidamente y actuar. Trabajar por huellas digitales de imágenes, ¿sí? Y tener una herramienta que me pueda combinar cada una de estas búsquedas, con lo cual yo puedo hacer un análisis profundo y una investigación profunda de lo que está sucediendo, ¿no? Es un ejemplo clásico de la suma crítica de datos es el pasaporte. Acá tengo todo, ¿sí? Prácticamente todo, y sé que en algunos países también se va a empezar a codificar también la historia clínica dentro del documento de identidad. Entonces, quien posea esta información o quien tenga esto va a tener un valor incalculable en sus manos. Con lo cual, la problemática del análisis de esto tiene 3 partes. Una que es la textual, con lo cual hay que hacer un análisis no solo lingüístico, así palabra por palabra, por frase, sino también poder interpretar el sentido, ¿no? El sentido semántico de lo que se está diciendo, los giros idiomáticos. Si no siempre quiere decir lo mismo lo que decimos en una región o en otra. ¿Sí? Tener una huella digital del texto, es decir, tener una muestra y poder decir, si algo de esto se va, un pedacito de esto se va a otro documento, bueno, ojo, frenarlo porque es una alerta de que puede estar siendo un robo hormiga y de a poquito me están secando partes de ese documento, un contrato, un diseño industrial. ¿Sí? Como dije antes, conocer las expresiones regulares, lo que es el número de identidad, el número tributario, el seguro de salud, la jubilación, más allá del pasaporte, la cédula de identidad, ¿sí? Y tener una estadística y conocer cuáles son los atributos de la parte textual. Y esto nos lleva también al tema gráfico. Hoy tenemos, el pasaporte es una imagen, pero dentro de esa imagen yo tengo texto y tengo números y tengo codificaciones que son importantes y que son fáciles de identificar. Y si yo tengo esa imagen y no sé lo que hay dentro de la imagen, tampoco voy a poder hacer un seguimiento, con lo cual debo tener herramientas de análisis a nivel gráfico, poder reconocer si hay caracteres dentro de una imagen, de una fotografía, ¿sí? Poder hacer una categorización visual del documento, ¿sí? Entonces yo puedo categorizar todos los pasaportes, puedo categorizar todas las tarjetas de crédito que son como datos de imagen que me están llegando. Y otro tema de análisis muy importante, otro método de análisis importante es el tema acústico, ¿no? Es cómo interpretar las conversaciones, ¿sí? Tener la capacidad de hacer reconocimiento de la voz y convertirla a texto para poder hacer un análisis después en el área textual, poder identificar la voz, tener la capacidad de que si yo estoy en un ambiente tranquilo, por ejemplo, o cuando quiero ver qué es lo que está pasando fuera de la empresa, tener la posibilidad de ver o escuchar qué es lo que están armando o hablando en una reunión. Entonces, cuando detecto que
la voz humana, el inicio de la reunión, tener la capacidad de que automáticamente el sistema empiece a grabar esa conversación para poder después hacer calidad sobre el servicio, ¿sí? No es todo restrictivo, esto poder entender cómo es el relacionamiento y mejorarlo, ¿sí? No estamos hablando solamente de represión o de una actitud policial de espiar al otro, simplemente también esto lo tenemos que ver como algo productivo, poder entender qué es lo que se está diciendo para poder mejorar la forma, ¿sí? A partir de recibir un archivo de audio, poder interpretar de vuelta, decodificarlo, pasarlo a un texto y poder analizarlo, ¿sí? Y tener un registro de todos estos procesos. Eh, entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es que nuestro sistema sea automático y que tenga posibilidad de poner foco en qué. Por ejemplo, en los grupos de riesgo. ¿Qué son los grupos de riesgo? ¿Sí? Este, Normalmente cuando hablamos de esto son personas que pueden llegar a tener algún tipo de adicción. Por ejemplo, si yo tengo en mi grupo de vendedores personas con tendencia a tomar demasiado alcohol, esto puede repercutir en lo que es la reputación de la compañía. Puedo tener gente que está adicta a las drogas, debo tomar acciones para poder protegerlas. Este, o simplemente también puedo tener gente con alguna adicción al juego. Imaginemos que en algún sector donde hay información sensible o donde se mueve dinero, tengo a alguien que le gusta jugar online. Bueno, tengo que tener la posibilidad de entender qué está pasando en ese entorno para poder proteger no solo el negocio, sino también a la persona y recuperarla. Es muy importante conocer el estado de ánimo del equipo. Como dije, a todos nos gusta trabajar en un ámbito cordial, donde todos nos llevemos bien, donde tenemos diferencias, pero podemos trabajar en un ambiente tranquilo y que no sea una carga ir a trabajar todos los días a la oficina. Y si yo no entiendo cuál es el ánimo general de lo que está pasando en la oficina, y yo no sé por qué, por ejemplo, se están insultando por mail o se están en conversaciones de Skype entre sí, se están peleando o discutiendo alguna cuestión, y esto puede ser motivo de que la gente vaya descontenta a trabajar, que la gente renuncie en masa, que no seamos productivos, no seamos eficientes dentro del trabajo. Entonces, si yo conozco el estado de ánimo y sé que, por ejemplo, están todos molestos porque tengo un gerente que es autoritario, que grita, que maltrata a la gente, o que la secretaria está enojada porque su director quiere abusar de ella de alguna forma, en algún tipo de relación más íntima. Entonces, es importante también conocer cuál es mi entorno y cuál es mi clima laboral para poder tomar medidas y mejorar los procesos. Cuando hablamos de espionaje industrial, no solo nos referimos a lo que son diseños de, de temas industriales, ¿no? Acá también hablamos de espionaje, por ejemplo, estamos trabajando en una campaña de lanzamiento de marketing de un nuevo producto, y entonces a alguien se le ocurre por interés propio vendérselo a la competencia lanza ese producto una semana antes que el nuestro, puede producir una catástrofe para nuestro negocio. Eh, ya hablé un poco del tema de la productividad y la eficiencia. También nos referimos a los procesos, cuánto tiempo se utilizan las herramientas, qué aplicaciones puedo usar, cómo las estoy usando, cómo esas herramientas relacionadas con el uso de los datos están siendo realmente eficientes para la protección de estos, ¿sí? Eh, Cuando yo manejo datos que son identificables con las personas, me puedo sentir tentado a cometer algún fraude financiero. Entonces yo tengo acceso a las cuentas corrientes de cada uno de mis clientes del banco y puedo utilizar esa información para beneficio propio. Este, Conociendo la actividad de esas personas, de esos datos de las personas, puedo saber qué tendencia sexual tienen, qué esconden en su pasado, si tienen alguna enfermedad crítica, puedo utilizar esto para cometer chantaje. Entonces hay que tener protegido y tener controlado lo que es este esquema.
no solo el soborno es un esquema financiero, yo puedo armar mi propia empresa particular y meterla dentro de la organización sin que nadie se entere, entonces puedo hacer que los negocios de la empresa primero pasen por la mía, sacar mi tajada y después que siga su camino. ¿Sí? Puedo arreglarme con los proveedores externos. Yo estoy en el área de compras y me arreglo con los proveedores para que siempre sus ofertas sean las mejores y modificar los montos de las facturas para después repartir la utilidad. ¿Sí? O simplemente puedo estar totalmente fuera de la ley, ¿no? Y esto pasa mucho en Europa y ojalá nunca llegue a nosotros, pero están los lobos solitarios, están aquellos personas que por ideología están trabajando en una empresa, pero no están descontentas con la vida y se alían a esquemas como el ISIS, y tengo un lobo solitario dentro de mi organización, con lo cual puedo estar teniendo un delincuente o un terrorista dentro de mi organización y puedo, de esta forma, poder tener controlado todo esto, ¿no? Por eso necesito herramientas con mucha capacidad de análisis. Básicamente era todo esto. Ahora sí, para no, ya llegamos a la hora. Si hay alguna pregunta, vamos a ver el canal de chat que dice. Si no les ruego, a ver, se escucha. Bueno, están afirmando algunas cuestiones de la que estaba hablando. Bueno, se corta, perdón, no lo vi. A ver, aquí una pregunta. Si uno vende a través de PayPal cursos online, se necesitan datos personales, por ejemplo, mail, nombres. ¿Está involucrado? Sí, si la persona que está dejando los datos es un ciudadano europeo, voy a tener que cumplir con la norma. ¿Sí? Otra. Si uno vende a través de PayPal, sí, sí, ya lo respondí. Eh, la otra pregunta, ¿cómo es el proceso para que una empresa sea multada? Bueno, el incumplimiento de la norma, ¿no? Básicamente, transferir, por ejemplo, un dato de terceras partes a otra empresa no estando autorizado por el propietario, es una forma. Tener un formulario en la web donde tenga pretildado la aceptación del uso del dato, que va a poder ser comercializado o que va a ser poder transferido, eso también es pasible de una multa. Aquí está justamente la, la pregunta sí que me están haciendo desde Colombia: si un cliente tiene una página web que atiende internacionalmente, incluida la Unión Europea, ¿aplicaría la norma? Sí, la norma aplica, y en este sentido, cualquier dato que se recoja de un ciudadano europeo fuera de las fronteras de Europa debe cumplir con la reglamentación y es pasible de multas. Me pregunta si vamos a compartir la grabación. Sí, ustedes van a recibir en estos días, calculo que mañana, ya un mail de agradecimiento con la presentación y con el link para que puedan verlo. Esto va a ser levantado en nuestro canal de YouTube. ¿Dónde se consiguen las normas para el tratamiento de datos personales? Estoy googleando con GDPR o GDP, vamos a poder encontrar toda la normativa. Hay mucha información en la web, ¿sí? Y si no, en la Agencia Europea de Protección de Datos está la norma tanto en inglés como en español. Eh, Jorge me pregunta si el sistema debe monitorear la circulación de los archivos o correos de la red en vivo. Normalmente un sistema DLP sí lo que hace es poder controlar no solo el flujo de los datos, sino también el contenido de los datos, con lo cual sí se va a poder monitorear tanto archivos como contenido de los mails. Bueno, si la empresa toma los datos, bueno, por un lado está lo que es aquí la pregunta de Edgar, es si la empresa toma los datos personales como la cédula, el pasaporte o cualquier otro dato del ciudadano europeo. ¿Cómo debo hacer para protegerme? Primeramente es
informarle a la persona de que tiene sus datos, no tener datos innecesarios. Por ejemplo, si yo requiero del dato, puse el ejemplo de la facturación. Si yo tengo el ejemplo de, bueno, para facturar necesito domicilio, número de impuesto, ¿no? Número de tributario, necesito a lo mejor el teléfono y la dirección. No voy a necesitar, por ejemplo, la fecha de nacimiento, el grupo sanguíneo o si tuvo enfermedades preexistentes. Con lo cual, ese dato no debería incluirlo dentro de mi base para poder de forma cumplirlo. Y si los tengo, que el propietario esté informado que lo tengo, ¿no? Como dije, sí, la norma se consigue por internet, en la Agencia Europea de Protección de Datos está la norma completa. Los datos en muestra de CRM, sí, todo lo que es dato que pertenece a las personas debe ser celosamente cuidado según la norma. Nosotros, aquí la pregunta de Marco de Colombia me está diciendo, me está preguntando cómo nuestro producto, cómo Search protege a los datos. Bueno, precisamente porque nosotros ofrecemos una solución de DLP con la capacidad de interpretar cada uno de los datos que son interceptados, con lo cual tenemos un control basado en los datos y un control también basado en el factor humano, con lo cual la combinación de ambos hace que podamos interpretar, incluso antes que se produzca algún tipo de fuga, poder frenar la infracción. Bueno, de nada, es un placer para mí poder, ojalá de lo que dije pueda servirles a ustedes para sus negocios. Si los datos corresponden a los ciudadanos europeos, aquí en Latinoamérica debemos cumplir con la norma. Sí, esa es la respuesta corta, porque es extraterritorial, es extrafronteriza. La norma aplica no solo en el territorio europeo, sino también en otro territorio donde se tomen los datos de ciudadanos europeos. ¿Sí? Es transnacional. Sí, la transferencia de información debe ser debe tener conocimiento de las personas. Aquí son dos aspectos, Edwin. Por un lado es la autorización para poder transferir esos datos o que el usuario, como hablé de la portabilidad numérica, la portabilidad de los datos. Yo como usuario puedo pedirte que los datos que vos tenés para no repetírselos a otra compañía que también me tiene que facturar, pasáselos directamente vos. Entonces te autorizo a que le mandes el archivo con mis datos. Básicamente creo que he respondido el grueso de las preguntas. Cualquier otra pregunta que tengan, tienen mi dirección de mail, tienen forma de comunicarse, mis teléfonos, estoy a disposición de ustedes, podemos hablar por Skype, podemos comunicarnos de la manera que ustedes prefieran. Por mi parte, no me queda más que agradecerles la presencia, la presencia de ustedes y bueno, espero encontrarlos en otros eventos. Estamos haciendo una serie de webinars regulares. Hemos hecho exitosamente una gira por toda Latinoamérica donde tuvimos la posibilidad de visitar 9 países con 13 conferencias. Muchos de ustedes han participado de ellas. Y los que no van a ser invitados, si nos los permiten, a futuros eventos. Así que por mi parte, muchísimas gracias y en unos días van a recibir la comunicación, el link y la presentación de este webinar. Muchas gracias. No sé si queda alguna preguntita más. Agradecimientos. Muy bien, entonces damos por finalizado formalmente el evento. Gracias por todo.